Capítulo 22. Hacía solo un instante, Aegwin se encontraba en Teramore. Hacía solo un instante, Lorena había respirado muy hondo y había esbozado un gesto de aprensión. Entonces, la anciana se acordó de que la coronel había mencionado en su momento que odiaba la magia, por no hablar de que la última vez que la habían teletransportado había acabado sufriendo unas terribles náuseas. La anciana se preguntó fugazmente que a lo mejor no había sido una buena idea que Lorena comiera antes de ser objeto de un hechizo de teletransportación. Hacía solo un instante, Jaina Valiente había adoptado un gesto de tremenda determinación. Ahora, se encontraban en la entrada de una cueva rodeada por una hedionda niebla naranja. Entonces, Aegwin entendió por qué Lorena se había mostrado tan reticente a venir a ese lugar. Ese miasma naranja flotaba por el aire como una horrenda niebla. La anciana prácticamente se sintió aplastada por él. Hacía mucho tiempo que la anciana se había acostumbrado a la teletransportación, por lo que no sufría ninguna secuela cuando viajaba de este modo. No obstante, aquella niebla la descolocó totalmente. Lanzó una mirada a Lorena quien, a pesar de que parecía hallarse un poco pálida, seguía sosteniendo con fuerza su espada, dispuesta a combatir contra cualquier cosa. Jaina, sin embargo, parecía estar tan pálida como Lorena, lo cual no era una buena señal. Aún así, Aegwin optó por no comentar nada al respecto. Ya no había vuelta atrás y lo último que necesitaba la joven maga era que alguien se preocupara de ella como una madraza. La anciana siempre había odiado que la gente, normalmente Escabel o algún otro miembro del consejo o, cuando fueron amantes, Jonas, intentara protegerla en exceso cuando se hallaba exhausta y todavía tenía una larga batalla por delante, así que consideró que era absurdo tratar a Jaina de esa misma manera en las actuales circunstancias. No obstante, eso era motivo de preocupación. Por lo que Aegwin sabía, Jaina ya había lanzado 4 hechizos de teletransportación ese día, para viajar a Filo Mellado, para llevar a los truenagartos a Filo Mellado, para transportar a ellas 3 a Teramore y, por último, para traerlas hasta esa cueva. Además, había tenido que localizar a Smodlor mágicamente y había tenido que lanzar algún tipo de conjuro para poder mantener a los truenagartos bajo control, así como para protegerlas a las 3 de lo que fuera que esa niebla hiciera en circunstancias normales. Realizar tantos encantamientos en un solo día le estaba pasando factura y, por lo que se imaginaba la anciana, todavía le quedaban muchos más por lanzar antes de que acabara ese día. Mientras Jaina lideraba la marcha hacia la entrada de la cueva, Aegwin se preguntó cuándo había dejado de pensar en la maga de pelo rubio como Lady Valiente o esa niñata insufrible, y había empezado a pensar en ella como Jaina. Entonces, la anciana comentó en voz alta. Smodlor está aquí, de eso no hay duda, se estremeció. Detecto su presencia en esta cueva por todas partes. Era indudable que el demonio había establecido su base de operaciones en esa cueva y que su esencia impregnaba todas las rocas de aquel lugar. Desde que se enfrentó a su hijo en Karazhan, no había vuelto a percibir la nauseabunda maldad de ese demonio de un modo tan abrumador. No obstante, esa sensación podía deberse en parte a esa niebla también, que añadía un carácter aún más desagradable en general a esa cueva fría y húmeda. Pese a que Jaina lanzó un hechizo para tener un poco de luz con la que poder ver, lo único que consiguió fue que esa niebla brillara aún más. Además, Aegwin no tenía ningún interés por poder ver mejor esas paredes húmedas, esas estalactitas, cuyas puntas amenazaban la integridad de la parte superior de su cabeza, y ese irregular suelo de piedra. En cuanto se adentraron unos 20 pasos en la cueva, la tensión se apoderó de la anciana. Sí, lo sé, la interrumpió Jaina quien, al instante, musitó un encantamiento. Aegwin asintió. Tanto ella como la joven maga habían percibido la presencia de un sencillo conjuro trampa. Se trataba de un hechizo de bajo nivel que cualquier aprendiz habría podido realizar con éxito en su primer año de formación. Probablemente, estaba diseñado para impedir que entraran animales perdidos o visitas inesperadas. Sin embargo, era muy poco probable que alguien subiera hasta ahí arriba por mera casualidad y se topara con esa pesadilla, pero Aegwin debía reconocer que había visto cosas más raras a lo largo de su dilatada existencia.
Era posible, aunque improbable, que algún lobo o algún enano lunático amante de la montaña y la escalada llegara hasta ahí y deambulara por esa caverna justo cuando Smodlor y sus esbirros se hallaban preparando algún sortilegio que requería de toda su concentración, por lo que el demonio había preferido no correr ningún riesgo. No obstante, eran conscientes de que deshacer ese hechizo o trampa supondría dar la alarma a sus adversarios. Con el fin de sentirse protegida, Aegwin se mantuvo en todo momento entre Lorena y su espada y Jaina y su magia. Unos instantes después, la coronel exclamó: «Agachaos». Como no era una necia, la anciana se echó inmediatamente al frío suelo. Lorena hizo exactamente lo mismo. Jaina, sin embargo, se mantuvo firme y ni se inmutó. Simplemente, se limitó a alzar las manos. Una rugiente bola de fuego se dirigía hacia ella y daba la impresión de que iba a envolverla en sus llamas por entero, pero se detuvo a un solo brazo de distancia de ella y se disipó instantáneamente. Mientras se ponía en pie, Aegwin señaló: «Yo diría que saben que estamos aquí». «En efecto», susurró Jaina. «Oh, sí». La anciana suspiró. Esa voz parecía proceder de todas partes a la vez. Un truco muy habitual entre los demonios. «Déjate de tanto teatro, Smodlor. No somos como tus esbirros sin cerebro, así no nos impresionas». «Aegwin. ¡Qué sorpresa tan agradable! Creía que habías muerto hace mucho tiempo a manos de tu hijo. Qué afortunado soy, pues podré asesinarte yo mismo. Debes pagar por lo que me hiciste». Mientras el demonio soltaba su discurso amenazador, la anciana escuchó unas extrañas y estridentes carcajadas. «Conozco esas risas», afirmó Lorena con cierta repulsión. «Son carcajadas de grellines». Entonces, se percataron de que una veintena de pequeños demonios, con unos pelajes del mismo color que la niebla, se aproximaban corriendo hacia ellas. Lorena se colocó delante de Aegwin y Jaina diciendo: «No sabéis cuánto odio a esos bichos». Y, sin más dilación, cargó contra ellos. Esas criaturas velludas eran demasiadas, ella sola no podría con ellas. Por suerte, contaba con la ayuda de sus dos compañeras de viaje. Jaina lanzó varios conjuros que afectaron de diversa manera a los grellines. El pelaje de algunos ardió. Otros dejaron de respirar. Otros se vieron empujados de manera violenta contra las paredes de la cueva por unos repentinos vendavales que surgieron de la nada en ese espacio cerrado. Pese a que no se trataba de unos sortilegios particularmente llamativos, eran muy efectivos. Además, permitían a la joven maga guardar fuerzas para más adelante. Pero esa era únicamente la primera oleada. Después de asesinar a la primera veintena, otros 20 más los reemplazaron. «Esto es una mera distracción», afirmó Aegwin. «Sí», admitió Jaina, quien lanzó otro hechizo que desintegró a los 20 nuevos grellines. Sin embargo, de inmediato, aparecieron otros 10 más que se encontraban detrás de los recién caídos. «Coronel, ¿crees que podrás sola con ellos?», inquirió Jaina al instante. Lorena esbozó una amplia sonrisa. «Ahora mismo te lo demuestro». «Bien». Mientras la coronel arremetía como podía contra los atacantes demonios, Jaina cerró los ojos y estuvo a punto de dar un traspiés. Aegwin hizo ademán de intentar cogerla. «¿Estás bien?». Con una sinceridad aplastante, Jaina contestó: «No. Seré capaz de realizar el hechizo que desterrará a ese demonio de este plano solo si no lanzo ya más conjuros». «Lorena tendrá que ocuparse de». Un chillido desgarrador reverberó por toda la caverna en cuanto Lorena atravesó a los 3 últimos grellines de un solo mandoble. A continuación, extrajo la espada de sus víctimas y las criaturas cayeron a plomo al suelo. Lorena contempló detenidamente la hoja recubierta de extraños fluidos y profirió un suspiro. «Nunca lograré quitarle estas manchas. Sospecho que ese va a ser el menor de tus problemas». Esta vez, esa voz no provenía de todas partes a la vez, sino que su dueño se hallaba justo delante de ellas. La niebla naranja se desvaneció. Aegwin sabía que eso no podía ser una buena señal. Y no lo era, pues tras ella emergió la colosal silueta de Smodlor.